Reivindicando los principios de democracia y participación, en 2015 partió en la Universidad de Magallanes el proceso de reforma estatutaria, tarea encomendada por el nuevo gobierno universitario del rector Juan Oyerzo Pérez, que busca modificar los actuales estatutos del plantel regional establecidos en época de dictadura para avanzar hacia una participación triestamental al interior de la institución. Ha sido sin duda un trabajo minucioso al cual han sido invitados a participar todos en la institución, con la debida transparencia en los procesos y de una manera muy responsable, como lo requieren este tipo de políticas a nivel institucional. Ya a 2 años de haber arrancado esta reforma, queremos conocer en qué está, cómo ha sido el balance y sus proyecciones. Y por eso está hoy con nosotros, en este nuevo alma mater por las pantallas de UMAC Televisión, el académico Luis Poblete Davanzo, quien ha sido uno de los coordinadores y a la vez quien ha estado muy de cerca siguiendo este proceso, hoy como secretario de actas de este proceso de renovación de estatuto de la Universidad de Magallanes. Gracias por estar hoy día con nosotros, don Luis, conversando acerca de un tema tan importante. Bueno, quiero partir por este gran paraguas que son los estatutos, precisamente definiéndolos para ir comprendiendo de aquí en adelante lo que abordaremos. ¿Qué son y por qué deben reformarse los estatutos? Los estatutos resultan ser, haciendo un paralelo como la Constitución al país, digamos. Es la norma fundamental que regula el quehacer de la universidad. Desde luego el estatuto no debe tener coherencia con una ley general de universidades, por ejemplo, o ahora como se está planteando una ley de universidades estatales. Y en general con la legislación del país. Pero para nosotros, y en virtud fundamentalmente del tema de la autonomía universitaria, resulta vital poder tener la oportunidad de participar en su elaboración. Esto no ocurrió en la reforma del 81, en que se establecieron estatutos tipos para prácticamente todas las universidades del Estado, en los cuales no hubo ninguna participación, digamos, de la comunidad universitaria, entiéndase, profesores, alumnos y funcionarios, de tal manera que fueron dictados centralmente y nos llegaron los estatutos y ríjanse con eso, y no se podía discutir mucho. Así que esos estatutos están vigentes todavía, del 81 que se dictaron. Y bueno, transcurrido ya tanto tiempo y dadas las circunstancias que se ha estado trabajando el tema de universidades ya hace por lo menos 5 años, con distintas iniciativas, nos pareció importante plantear a los candidatos a rector en su momento, digamos, la necesidad de que incorporaran la posibilidad de que tengamos este trabajo. No sabemos qué fin podría tener, porque de repente los rectores se ponen de acuerdo y pueden sacar un estatuto nuevamente, entre comillas, tipo, pero ahora por lo menos discutido por ellos, y que se aplique a las universidades. No conocemos en detalle todavía bien el proyecto de ley de universidades estatales, que puede traer algunas novedades al respecto. Pero sí nos interesó hacer el ejercicio, digamos, de poder decir lo que tengamos que decir, qué es lo que piensa la comunidad universitaria en forma estructurada, obviamente, referente a esta temática. Claro. Y entonces se planteó ante los posibles candidatos a rectores, que hace 2 o 3 años atrás, y el rector Oyerzo en este caso lo cogió eso y lo incorporó en su programa de gobierno. Su plan rectoral. Y posteriormente esto se planteó a nivel del Consejo Académico. El Consejo Académico es la principal, después de la Junta Directiva, digamos, es la principal organismo interno en el que participan los académicos sobre todo, pero también están integrados ahí de alguna manera la representación de los funcionarios y de los alumnos, aunque los alumnos a veces tienen representación, a veces no, en este minuto parece que están descabezados. Pero bueno, el Consejo Académico lo tomó esto y ordenó la constitución entonces de una comisión a la que se le dio el trabajo de establecer un itinerario, una hoja de ruta, como se dice ahora, para este proceso. Y me encomendaron en ese caso que la presidiera en su momento.
Y se designaron en esa ocasión representantes, digamos, de los 3 estamentos, claro. De ahí lo de la triestamentalidad, que estuvieran presentes, que tuvieran participación en plantear las iniciativas. En una primera comisión, entonces, que básicamente lo que tenía que hacer era, como dije, fijar una hoja de ruta, establecer un calendario para todo el proceso, como bien lo dijiste al principio, intentando que esto se haga con los tiempos y con la rigurosidad que corresponda. Y así se hizo. De hecho, el calendario no se ha respetado mucho, pero en el buen sentido de que ha sido más largo de lo que se planteó en un principio, pero ha ido avanzando. Y ¿quieres que te cuente ya lo que más o menos lo que hizo la Comisión 1? Quería un poco hacer el alto ahí, don Luis, porque lo que me parece interesante acotar es si, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, había habido propuestas o intentos de reformulación, porque había un proceso, un tranco grande después de que volvimos a la democracia. Entonces, ¿maneja esos antecedentes? ¿Había habido intentos? Digo, estos estatutos que resultaron ser estatutos, entre comillas, tipo, para todas las universidades estatales, son del año 81. Y en el 94 hubo un intento de formar también se formó una comisión también con participación de profesores, de estudiantes y de funcionarios, para plantear una posibles modificaciones a esos estatutos. Se hizo un trabajo completo y se entregaron los estatutos en su momento al rector de la época, pero él conversó, parece ser, este tema a nivel de ministerio y con los rectores, y finalmente no prosperó porque se estaba discutiendo justamente una nueva ley de universidades y se esperaba que ahí hubieran algunas indicaciones de cómo orientar ese proceso. Exacto. Estaba el país también en una etapa de transición y consolidándose un poco el tema democrático. Y se quedó como un antecedente, que nosotros lo tomamos ahora, lo retomamos como un antecedente interesante, importante de considerar en esta nueva formulación estatutaria. Claro, parece muy lógico y pertinente, ¿cierto?, haber tenido esta mirada ya en tiempos de democracia, pero en términos de contenido, ¿qué aspectos del actual estatuto son los más desfavorables para la institución? Haciendo como un análisis de lo que significa, o un diagnóstico más bien de lo que significa tener los actuales estatutos, para entender también la importancia del proceso que estamos viviendo. Bueno, yo también he ocupado algunos cargos directivos, entonces puedo decir que aparecen muchas cosas que no están reguladas en algunos casos. O en otros casos, regulaciones que nos implican poca flexibilidad y agilidad, digamos, como para avanzar. Y faltan algunos temas que son importantes hoy en día y que en su momento no fueron considerados. Por ejemplo, el tema de la comunidad universitaria, cómo se define, el tema de la autonomía. No, nada sobre autonomía en los estatutos anteriores, no se define eso. El tema del aseguramiento de la calidad, tampoco. Entonces, algunos temas faltan y eso se están viendo en este minuto. Y sobre todo en los anteriores falta más a mi manera de ver, ¿no? Esto es algo que se tiene que discutir actualmente. Faltan más definiciones de las facultades que tienen prácticamente los organismos colegiados, diría yo. Tenemos un régimen, así como a nivel de país, tenemos un régimen muy presidencialista. Con el perdón de mi rector, este es un régimen también muy rectoralista, por decirlo así. Aquí todo finalmente recae, y es una gran responsabilidad por lo demás, en el rector. Sí, claro. Y yo pienso por lo menos que debería repartirse un poco más algunas atribuciones y facultades en los cuerpos intermedios, sobre todo en la base, los departamentos, facultades, algunos temas. Por otro lado está el tema de la participación de los 3 estamentos, digamos. Aquí se habla mucho de triestamentalidad y se ha malentendido en algunos casos, porque se piensa que triestamentalidad es que todos decían todo, prácticamente en partes iguales, así. Claro. Esto no es así, esto depende del tipo de relación que tiene cada estamento con la universidad. Claro, los estudiantes están un tiempo, ¿no es cierto?, los funcionarios estamos mucho más. Y del tipo de decisiones que se trate, por supuesto. Pero la idea es que todos tengan posibilidad de participar de alguna manera que no se cierra en las decisiones importantes de la universidad,
Y esta, a mi juicio, es la más importante, definir su norma, su constitución básica, su estatuto, digamos. Hablamos, bueno, usted ya empezó a adelantarlo en la primera consulta que le hacía de respecto a cómo se armó este esquema, ¿cierto? Está esta comisión reguladora finalmente, que ahora evolucionó a una comisión generadora, que es lo que estamos hoy. Pero cronológicamente hablando, ¿cuáles fueron las tareas de esta comisión reguladora que usted presidió y cuáles fueron los resultados que finalmente arrojó para estar hoy día poniendo en marcha ya esta segunda etapa? Sí. Mira, el mandato era un mandato amplio, no nos dieron un marcaje de cancha a la Comisión 1 que llamamos, que es la comisión, sino que justamente esta comisión, y así se le llamó finalmente la comisión reguladora, o sea, esa comisión estableció el marco, funcionamiento, el marco que iba a operar esto. No generó ninguna propuesta de articulado o capítulo de estatuto, nada, sino que se dedicó esencialmente a regular cómo iba a ser el proceso para finalmente tener unos nuevos estatutos. Entonces, esa comisión reguladora, o que nosotros llamamos Comisión 1, tomó su tiempo también, prácticamente un año, un poquito más, y definió varias cosas. Por ejemplo, definió cómo se iba a constituir la comisión que realmente iba a hacer las nuevas propuestas y cómo iba a ser el proceso de integración de sus miembros. Y en este sentido, yo creo que fue una cosa bien importante, con un éxito relativo, ¿sí? En todo caso, fue que se decidió que eso fuese por un mecanismo absolutamente democrático, en el que los 3 estamentos de la universidad tuvieran igual participación para ese efecto, de constituir la Comisión 2, de que todos podamos tener igualdad de oportunidades numéricamente, digamos, para poder plantear las propuestas. Eso no significa, ¿no es cierto?, que en el estatuto definitivo cualquier decisión que haya, cualquier cuerpo colegiado va a tener una representación como esta estamental que ocurrió en la Comisión 1. Así que se decidió que fuese entonces una comisión generadora compuesta por 30 personas, 10 de cada estamento, digamos, 10 de los profesores, 10 de los estudiantes y 10 de los no académicos, por decirlo así. Se definió también un posible temario de estatutos, de capítulos del nuevo estatuto, que después te comentaré cómo ha evolucionado. Pero se tomó en base a lo que tú recordabas, el trabajo que se había hecho en el 94, y se definieron 10 títulos ahí, de materia. Se tuvo a la vista también, por ejemplo, unas propuestas que ya estaban en el camino, por ejemplo, ya aprobadas incluso, como el cambio que hubo de estatuto en la Universidad de Chile. Se miraron otras experiencias, digamos. Las propuestas que habían de la Universidad del Paraíso, de la Universidad de Playa Ancha, y incluso los borradores que habían en su momento de la Universidad de Santiago y de las nuevas universidades que surgieron en el último año, el año pasado, digamos, la de Aysén y la de O'Higgins, que también tenían algunas ideas de borradores en esa época y las tomamos en cuenta también. Eso fue entonces para hacer como un balance. Claro, eso entonces fue lo segundo, de definir un temario. Primero, que venía a integrar la Comisión 2, segundo, definir un temario. Después dijimos, bueno, ¿qué cosas en este minuto es importante que se definan como respuestas a preguntas que nos inquietan a todos? Y ahí está desde luego entonces el tema de la comunidad universitaria, el tema de la autonomía, el tema del financiamiento de la universidad, por nombrarte 3 de los principales, digamos. Y se hicieron un listado, me acuerdo que eran del orden de 12 preguntas básicas que la comisión que seguía, la reguladora ahora, tenía que de alguna manera preocuparse de dar alguna respuesta. Y eso la comisión reguladora va a dar la respuesta al ordenar los títulos correspondientes definitivos en su nueva estructura de propuesta, digamos. También la Comisión 1 definió cómo se iba a aprobar esta cosa. Y se definió que fuese a través de un referéndum. Y esto es interesante porque si bien son bastantes personas, estamos hablando de 30 personas,
Desde luego que habrá algunas que por alguna razón no quedaron, a lo mejor, en la comisión definitiva, que fue esto no lo mencioné, pero la comisión decidió que esas 30 personas se eligieran, fuesen elegidos democráticamente. Como dije, 10 por cada estamento. Y eso demoró también bastante el proceso, porque se hizo un proceso finalmente que incluyera también a las provincias. Tenemos nosotros centros universitarios en Porvenir, en Natales y en William, y Coyhaique, que también tenemos presencia allá. Y se decidió que se hiciese por un mecanismo que finalmente un tricel, o sea, un organismo calificador de elecciones, definió que se haga para mayor facilidad por vía computación, vía digital, que todos pudieron ahí. Y cada persona que tenía interés en integrarse a la comisión se anotaba como elegible, bajo ciertos requisitos, y bueno, ahí se constituyó la comisión con algunos problemas, porque finalmente estudiantes solamente se anotó uno, que obviamente quedó, académicos solamente se anotaron 10, que obviamente también quedaron. Y en el caso de los no académicos, creo que fueron 9, no en este minuto, hubo que designar a uno más por un mecanismo que en subsidio se recurría a la gente, por ejemplo, con mayor antigüedad en la universidad. Vamos a seguir andando, don Luis. Se nos agotó el tiempo de este primer bloque, pero vamos a seguir andando, por supuesto, después de mostrarles a ustedes que están en sintonía con nosotros otra historia más hecha por nuestro canal de televisión, y al regreso vamos a seguir hablando de esta reforma de estatutos por Alma Mater en UMAC TV. Somos la televisión de la Universidad de Magallanes. Te invitamos a seguir nuestra programación. Bueno, mi nombre es Maurice Van de Male, soy antropólogo viviendo en Puerto Williams hace 30 años. Fui durante muchos años el director del Museo Antropológico en Puerto Williams. Cuando uno viene a ver un sitio arqueológico que se supone que es un sitio de campamento, del hogar, uno lo primero que piensa es un lugar protegido, donde voy a pasar la noche o donde voy a vivir varias horas de mi día, es un lugar protegido. Y aquí lo que estamos viendo es un lugar que está abierto completamente, expuesto a las condiciones climáticas que sabemos que son duras y que lo primero que uno pensaría es ir a refugiarse en el bosque. Hay que pensar que son nómades que vienen desde otro lugar siguiendo la comida. Este es un lugar que después de miles de años de que se derritieron los hielos, se abrieron los canales y llegaron los mamíferos, y estos son cazadores de mamíferos que llegaron en sus canoas siguiendo la comida. Lo que hace este lugar ideal para el campamento de una familia nómada es que ellos necesitan estar constantemente alertas y observando su entorno. Una familia nómada depende para sobrevivir de la caza, de la familia como una familia cazadora de comida, de animales. Y lo que uno necesita saber es entender el clima, entender el comportamiento de los animales, pero también estarlos viendo permanentemente. Uno no caza 2 horas o 3 horas al día. El cazador está alerta y cazando desde que despierta hasta la noche. Entonces, en un lugar así donde va a pasar casi la mitad de las horas del día, él está en un modo de cazador todo el tiempo, cosa que para nosotros es difícil de entender. Pero para ellos a veces pasan 1 o 2 días que no logran obtener comida, así que la necesidad hace que día por día y a veces en la noche el cazador está en modo alerta de cazar
y atento a cómo circulan los animales por el lugar donde él está viviendo, cómo circulan los recursos marinos, los lobos de mar, las nutrias, dónde se están moviendo los peces, cómo viene el viento para salir a buscar dónde están los peces, cómo están pasando las aves, dónde aterrizó un grupo de aves, dónde tiene tal ave escondido su nido. Todos esos detalles, o si pasa una manada de guanacos por detrás, tiene que salir a seguirlos, dónde van a ser el guanaco pequeño. Todo eso es permanente en la naturaleza, no es con un horario. Entonces, si uno elige para vivir la mayor parte del tiempo, de las horas del día dentro de un bosque, él como cazador está prácticamente ciego frente a la conducta de los animales que está ocurriendo alrededor. Para ellos este era un lugar acogedor, de hecho. Como este mismo lugar donde hace un par de años se varó una ballena y se pudo ver desde acá, la gente se sorprende que el lugar de refugio de su hogar es un lugar expuesto en la playa a las condiciones ambientales. Y eso nos motiva a aprender también cómo hay otras formas de vivir que no son las mismas nuestras. Eso es justamente lo que hace de esta cultura tan especial, que nos muestra otra forma de vivir, que es lo primero que pensaríamos nosotros. UMAC TV, la televisión cultural de Magallanes. Síguenos. Retomamos esta conversación en el set de Alma Mater de UMAC Televisión desde la biblioteca de la Universidad de Magallanes con el académico Luis Poblete Davanzo, quien nos está actualizando acerca de este proceso de renovación de estatutos en la Universidad de Magallanes. Hablamos del esquema de esta reforma institucional que inició con el trabajo de esta Comisión 1 o reguladora, de la cual usted fue presidente, y ahora continúa esta labor entonces con la Comisión 2 o generadora de estatutos. ¿Cuál es el rol de esta unidad y en qué fase se encuentra al día de hoy? La Comisión Generadora, que la abreviamos Comisión 2 nosotros. Comisión 2, así es. Es la comisión fundamental porque es la que va a plantear las propuestas. Eso no quita, y también es un tema importante, de que no se puedan presentar otras propuestas, como ocurrió en algunos procesos en otras universidades estatales. Ya. Pero suponemos que, dado que aquí está participando la comunidad universitaria representada triestamentalmente, haga un trabajo como fue el riguroso, el de la Comisión 1, y realmente haga buenas propuestas, para que esas propuestas sean las que finalmente constituyan el nuevo estatuto. Pero no se descarta, y hay un mecanismo establecido para que un número determinado de profesores o de alumnos o de funcionarios puedan plantear alguna propuesta alternativa. Ya. Y esto porque, no alcancé a mencionarlo en la parte anterior, debe terminar con un referéndum, es decir, por toda la comunidad votando las propuestas que hayan. Entonces se contempla que si hay más de una propuesta estatutaria, bueno, se voten por temas, digamos, las propuestas que haya, si es que la han calificado con el número de adherentes que está determinado por la comisión reguladora. ¿Ah? Entonces, esta comisión en este minuto está trabajando ya, llevamos 9 reuniones este año. Hubo algún problema para constituirla con el tema, como le había terminado de mencionar, de los alumnos, porque no se inscribieron para ser votados en su primera fase. Y ahora hubo que designarlos por los centros de carrera. Aquellos con mayor número de alumnos integrarían la comisión, y finalmente
se facultó a que ellos democráticamente en sus asambleas nombraran a las personas, por último, que tenían interés en contribuir en esto. Y logramos hace poco, hace un mes atrás, que efectivamente llegaran los 9 nombres que faltaban en ese estamento, porque sí hubo una alumna de Derecho que ha colaborado bastante y está en la mesa directiva de la Comisión 2, que sí se inscribió y, claro, quedó inmediatamente integrando la Comisión Reguladora. La Comisión, perdón, generadora. Según tenía conocimiento, han ido avanzando en dar a propuesta estos títulos. Sí. Y según tuve conocimiento, se llegó finalmente a este de disposiciones fundamentales y de autonomía universitaria, que ya algo han ido avanzando. ¿Cómo, si uno tomara el número de títulos que se contempló por la Comisión 1, que fueron 10, llevaríamos un 20%. Claro. Pero no ha sido fácil y hemos estado discutiendo bien estos temas. De hecho, está aprobado solamente el primero, disposiciones fundamentales. Ya. Disposiciones fundamentales es bastante concreto, es definir la identidad de la universidad, definir sus funciones, su propósito, primero que nada, sus funciones y ciertos valores que nosotros consideramos esenciales que deben ser compartidos y respetados por la comunidad universitaria. El segundo título que se trabajó es de la autonomía universitaria. Sobre esto había muy poco. Sí ha aparecido en algunos estatutos nuevos, algunos artículos referentes a esto, y nosotros quisimos trabajarlo un poco más, el tema, en el sentido de, primero, definir qué entendemos por comunidad universitaria, quiénes son sus integrantes, por autonomía universitaria, ¿qué se entiende por cada una de las autonomías existentes que conforman el concepto? Nos ha aprobado todavía este título, como le digo, pero está redactado, justamente este viernes se va a votar ya definitivamente, y estamos contemplando ahí entonces que la autonomía universitaria es en el fondo un conjunto de 4 autonomías. La autonomía legislativa, para darse sus propias normas, siempre que estén, como digo, y no vayan en contra de leyes superiores, de carácter superior del país. La autonomía académica, que tiene 2 vertientes, que es la libertad de cátedra, ¿no es cierto?, y la libertad de investigación. La autonomía administrativa, que es para poder discernir el uso de los recursos de la forma que estime conveniente la universidad, de acuerdo, sí, a las normas de la que la autonomía legislativa se ha dado, es decir, al estatuto y a otras normas internas que se establezcan, digamos, para manejar la universidad. Y finalmente la autonomía económica, que es importantísimo porque podemos tener muchas ideas de cosas por hacer y de sueños y de visiones, que para materializarlas se necesita, digamos, tener claridad con los recursos. Entonces también necesitamos ahí un marco regulatorio que permita, digamos, financiar a la universidad, y en nuestro juicio eso es una responsabilidad del Estado, en este caso por ser una universidad pública. Claro, y que aún no está claro, además en la discusión. Sí. ¿Cierto? Entonces la autonomía universitaria la hemos planteado en estas 4 autonomías. Y como digo, se va a votar recién este viernes. Se va a votar prontamente. Solamente tenemos un estatuto, un título del estatuto actualmente aprobado, pero el segundo está prácticamente ya por aprobarse. Se han ido incorporando aspectos nuevos, dado que en lo de autonomía universitaria, por ejemplo, no se tenía prácticamente nada como referente. Sí, algo, pero poco. Pero en ese sentido, ¿cuáles han sido las principales inquietudes que han surgido de la comunidad universitaria en torno a los principales planteamientos que debiese tener finalmente cada título, cada línea finalmente de esta constitución universitaria? Bueno, estamos trabajando en eso y yo te puedo decir lo que ha surgido en estos 2 primeros títulos, digamos. El primero prácticamente, porque el segundo todavía no se aprueba, digamos, hay unos borradores ahí. Pero en el primero, uno era el ámbito de acción, por ejemplo, de la universidad, siendo la universidad por su naturaleza algo universal, o sea, que la universidad tiene un ámbito que cubre todo el planeta, por decirlo así. Claro. Hay que circunscribirlo para fines prácticos, digamos, a algún área concreta geográfica, por ejemplo, y en ese sentido se consideró que la universidad, el ámbito principal de acción es la Patagonia, sin apellido.
la Tierra del Fuego, o región subantártica también, más al sur, y la Antártida. Entonces, el título primero define un poco el ámbito de acción específico y la define sobre todo como una universidad pública, laica, estatal, con patrimonio propio y con personalidad jurídica propia. Es un poco lo principal de esa parte. Y en la parte de funciones, bueno, las tradicionales, ahí se modificó lo que era extensión antes por lo que es vinculación con el medio ahora, pero no, siguen siendo las mismas. Investigación, docencia, gestión y vinculación con el medio. En la última parte del título 1 están los valores, y entre los valores ahí, bueno, se definen pocos, pero importantes. Primero, la libertad, que es básica para el tema de la autonomía. La tolerancia y el respeto a los derechos humanos. La no discriminación y el bien común. Son pocos, pero esos son los que hubo consenso, porque se trataba de que hubiera un amplio consenso en eso para considerarlos como valores esenciales. Bien, entonces, don Luis, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Cuál es el llamado también que se le hace a la comunidad a seguir de cerca también este proceso? Como comisión quedamos muy complacidos de que finalmente la triestamentalidad funcione de la forma que la planteó la Comisión 1, es decir, que estén ahí los 30 miembros, 10 por cada estamento, como dijimos, en este proceso. Estábamos cojos porque había un estudiante antes, ¿no? Y finalmente los estudiantes nombraron a otros 9 y ahora ya estamos trabajando con ellos bastante bien, han asistido prácticamente todos a las reuniones que han habido y han contribuido con ideas y con propuestas, de alguna manera, en lo que llevamos avanzado. Lo que viene por delante es seguir tomando los títulos que vienen a continuación. Ahora vamos a aprobar el viernes, como digo nuevamente, el tema de autonomía universitaria y estamos trabajando en comisiones en definir lo que es la comunidad universitaria. Después de eso viene la parte que yo pienso que va a ser más complicada, ponernos de acuerdo sobre la gobernanza de la universidad. La gobernanza de la universidad tiene que ver entonces con las atribuciones, y quiénes son las autoridades y los cuerpos colegiados y cuáles son sus facultades y cómo van a estar constituidos, etcétera, etcétera. Esa gran tarea a la que se nos viene entonces. Y después ahora hay otros títulos más que habrá que definir, como el tema del financiamiento universitario, el tema de la carrera académica, la carrera funcionaria. Tú me habías preguntado algo del título 1 que causó también bastante discusión. En la definición de universidad optamos por definirla como corporación de derecho público. En la nueva ley cuyo borrador tuvimos acceso de universidades estatales, hay una discrepancia ahí entre dos posiciones, la de mayoría que la considera un servicio público y una minoría que la considera una institución, que tiene sus matices legales de diferencia a eso. Y ese es un tema que va a dar mucho que hablar, creo yo, cuando se discuta a nivel del Congreso. Porque, ¿qué es realmente la universidad? ¿Es realmente un servicio público que opere como un servicio público tradicional, centralizado o descentralizado? ¿O es más bien una institución con mayores dotes de autonomía y de autogestión, digamos? Bueno, son inquietudes que van a quedar, por supuesto, ahí a disposición de la comunidad universitaria y gracias, don Luis Poblete, académico de esta universidad también, que nos siguió de cerca este proceso y comprometido, por supuesto, lo vemos también con que avance de la mejor manera posible y es lo que esperamos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Todos los que estamos en la comisión esperamos y estamos muy comprometidos en que salga algo bueno. Gracias, don Luis. Gracias. De esta manera estamos finalizando este Alma Mater del día de hoy, hablando, como ya se acaba de informar, de esta reforma estatutaria que va a traer nuevos bríos a la universidad porque, como bien lo decía don Luis Poblete, es la constitución casi interna, ¿cierto? Muchas gracias, de lo que rige esta institución de educación superior. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo hablando de más temas interesantes para la comunidad universitaria y regional. Nos vemos a la próxima.